Y en elecciones, campaña y escrache, ¿todo vale? Nos preguntamos en la arena política. Está con nosotros aquí Rosendo Fraga, analista político. Bienvenido, Rosendo. Un placer. Gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí. Bueno, Rosendo, me imagino que habrás visto las imágenes de lo que sucedió en Suiza, en donde el presidente Macri en realidad fue engañado de alguna manera por una persona que dijo querer saludarlo, ser un simpatizante del gobierno y sin embargo lo que quería era escracharlo. Si te parece, vamos a compartirlo. Bueno. Lo compartimos, lo vemos y conversamos con Rosendo. ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Qué grande! ¡Qué grande! No soy bienvenido a ningún lado, ¿eh? Te queda muy poco tiempo porque vuelve Cristina, Macri. ¡Ah, chao! Vuelve Cristina, Fernández presidente, viva Perón, Macri. ¡A volver! ¡A volver! ¡A volver! ¡Vamos a volver! ¡Oh! ¡Vamos a volver! ¡A volver! ¡A volver! ¡Vamos a volver! Bueno, allí veíamos las imágenes. Rosendo, la pregunta es, ¿todo vale en la arena política? Bueno, a ver, cuando una política se polariza, cuando una elección se polariza, empiezan a producirse estos acontecimientos. Se crea un clima político de tensión, de confrontación, donde incluso las estructuras quedan superadas. Por ejemplo, la CGT postergó un paro general por una estrategia electoral. Los movimientos sociales han retrocedido en su nivel de confrontación por una estrategia electoral. Ahora, en la medida en que los discursos se polarizan, y cuidado con el tema de los discursos y el lenguaje. Los discursos y el lenguaje, cuando se endurecen, generan este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que hay que asumir? Sí. Que a medida que se acerque la elección, el clima para estos episodios va a aumentar y no disminuir. Por eso, si la dirigencia no tiene actitudes claras, esto se va a complicar. Es importante esto que estás diciendo, es decir, si la dirigencia no tiene un mensaje claro ante situaciones como estas, esto se repite y cada vez empeora. Porque transmitís a los militantes un mensaje, ¿no es cierto?, que después se va de las manos. Y este es el riesgo que tiene una política polarizada. Claro, militantes que obviamente actúan por sí mismos, ¿no? Yo no creo que ellos los hayan mandado, ¿no? Es decir, toda la estrategia, por ejemplo, me parece de la fórmula Fernández-Fernández es tratar de moderar. Por eso dije que el sindicalismo, los movimientos sociales están moderando. Pero una vez que el lenguaje transmite en alguna medida una línea de confrontación, eso baja a la gente. Y los militantes muchas veces actúan sin que reciban una directiva. Ahora, esto sin lugar a dudas, digo, juega en contra. Hoy algunos miembros de la oposición o referentes del kirchnerismo salieron a repudiar esto. Bueno, por eso digo, la estrategia electoral es tratar de moderar. Por eso dije CGT y movimientos sociales, que son actores muy importantes. Yo no creo que en este momento, ¿no es cierto?, la estrategia, ¿no es cierto?, de la fórmula Fernández-Fernández sea llevar a la calle la confrontación. Pero cuidado, si no hay un mensaje claro en el lenguaje, diríamos, esto se hace a veces hasta inevitable. Claro, totalmente. Rosendo, bueno, la fecha clave de aquí en adelante es el 11 de agosto, las primarias que intentaron frenarse, que no se frenaron, que finalmente se hacen, primarias que no van a ser primarias, pero que se pone mucho en juego. ¿Se pone más en juego para el oficialismo según el resultado que se obtenga? A ver, sí, en este sentido. Es decir, estas primarias no resuelven nada, no se elige nada. Pero son como una suerte de preelección porque el voto es obligatorio. Claro. Al votar todos son una suerte de preelección. Sí. No decide nada, pero genera efectos políticos y genera efectos económicos. Para mí el gran tema, ¿no es cierto?, el oficialismo me parece que, ¿no es cierto?, está asumiendo que esta elección era más importante de lo que pensaban. Y entonces me parece que está tomando, es decir, está asumiendo el tema, aunque quizás todavía no terminó de resolver la estrategia. Pareciera que se inclina por una estrategia de hiperpolarización, sobre todo para evitar que crezca el voto a la derecha de Cambiemos. Podrá ser 3, 4, 5, 6, pero lo que está claro es que sale todo de Cambiemos. Claro, estamos hablando de Espert, de Gómez Centurión, claro, ¿no? Y digamos, lo que ellos saquen va a salir de un solo lado. Y este es
digamos, un tema. Ahora, la estrategia de hiperpolarización tiene un riesgo político y económico. Si yo juego a la hiperpolarización y no gano, en consecuencia, el triunfo de mi adversario pasa a tener efectos políticos y económicos más importantes. Creo que, digamos, me parece que todavía el oficialismo ¿no es cierto?, no ha definido el dilema. Su instinto político lo lleva a la hiperpolarización, para evitar ese voto a la derecha, bueno. De centro. Para tratar, también, ¿no? sacarle la baña. Pero cuidado, si yo juego a la hiperpolarización y llega a sacar Cristina más votos en las PASO, aunque no sea nada, me parece a mí, a transmitir tensión sobre la economía. No importa la cantidad, ¿hay algún número que vos tengas en la cabeza que digas, bueno, si en las PASO hay una diferencia a favor de Fernández de 4 puntos, bueno, esto se puede revertir? Pero el punto es, el tema siempre se puede revertir. No hay nada que diga que el resultado de las PASO anticipa la primera vuelta. Pero cuando hay volatilidad económica, entonces se generan efectos conservadores de preservarse. Entonces el riesgo es, yo diría que a partir de 5 puntos, me da la impresión que esto va a generar preocupación. No porque no se pueda revertir, sino por el riesgo que ello implica. Claro, está bien. Es decir, si gana por un punto Macri, eso no va a ser así. Una diferencia chica no va a generar. Pero y estoy poniendo por una diferencia de 5 puntos, me parece que puede complicar. Y esa diferencia de 5 puntos, además, vos recién hablabas del efecto económico y de la volatilidad que tiene la economía hoy, que por ahora, bueno, se está logrando una suerte de veranito, como lo llaman dentro también del propio gobierno. Esto podría también hacer reaccionar a los mercados y generar un efecto dominó. Yo temo que sí, Es decir, por eso, yo digo, el gobierno se encuentra con un dilema en esto, ¿no? Lo que pareciera que le conviene electoralmente, posiblemente no es lo que le convenga económicamente. Y este es el dilema que tiene que resolver. Este es el dilema que tiene que resolver, ¿no es cierto? Claro. Ahora, Rosendo, vos recién decías, las primarias son obligatorias y por esto son una gran encuesta. Sin embargo, uno también vio que en tanto 2015 como 2017 hay mucha gente que no va a votar igualmente en las primarias y después cuando uno ve que se revierte un resultado es por esos votantes que no fueron. Bueno. En general, ¿esos votantes son más bien de Cambiemos? No, y también por votantes de terceros partidos. Está bien. Porque en realidad el sistema termina siendo de 3 vueltas. Estas PASO con voto obligatorio actúan como una primera vuelta que permiten reasignar voto en la primera vuelta real, que es como una segunda, y después, si hay tercera, si llega a la tercera, que es la segunda, entonces también está este punto, no solamente que vota menos gente, pero vota menos gente 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos, sino porque gente que votó a terceros partidos puede reasignar el voto para la primera vuelta. Claro. Recién hablábamos con la secretaria de Comercio Exterior, Marisa Bircher, que tuvo un rol muy importante en la negociación Unión Europea-Mercosur. Están con muchísima euforia en el gobierno. ¿Cuánto de esto realmente se traduce al electorado? Mira, las cosas duran cada vez menos tiempo en política. Es decir, ¿viste? Ni siquiera un acuerdo que llevó 20 años. No. Vos fíjate que el 9 de mayo fue la presentación del libro de Cristina en la Rural. No han pasado 2 meses. Sí, es cierto. Viste, todo va viendo, ganó Schiaretti, la foto de Cristina en el PJ, Pichetto. Es decir, Fernández. Claro, la desarticulación del tercer espacio, como decir, Fernández. Y no han pasado 2 meses. Lo que uno tiene que ser consciente no es que esto no importe, es que la información es muy veloz. De ahí ese término de volatilidad, que es política y es económica. A mí me da la impresión de que es un tema importante, es un tema que marca un camino, que no es inmediato, que tiene dificultades. La mayor dificultad es la aprobación de los 28 parlamentos de la Unión Europea. Esa es la mayor dificultad hoy, no el Mercosur. No el Mercosur, no los 4 países. No, en un momento donde Europa está difícil, fíjate que no está logrando elegir las autoridades de la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Banco Central Europeo. Está empantanado esto porque no lo han una. En este momento político no va a ser fácil que los 28 parlamentos aprueben esto. Esa es la dificultad para mí más importante, no de nuestra parte en este momento, más allá de los sectores y todo eso. Pero, ¿qué es lo que digo? Dentro de 15 días no sé si se va a seguir hablando de esto a nivel, digamos, medios, a nivel popular. Entonces,
las cosas están durando muy poco tiempo. Ese es el concepto de volatilidad. Claro, totalmente. Ahora, el presidente Macri se lo ve que se mueve muy bien, muy cómodo en el G20, en Bruselas, con otros presidentes, en este tipo de acuerdos. Ahí se lo marca como un líder. ¿Por qué le cuesta transmitir o generar eso aquí en su propio país? Bueno, a ver, yo te diría que en general a todos los líderes políticos les pasa eso. Mira. Fíjate que al G20 faltó uno solo, sí, que es López Obrador, sobre cierto. 18. México. Es decir, ese es un ámbito donde los líderes políticos, a ver, se sienten como reconfortados, se sienten entre sus pares. Es decir, no enfrentan, ¿no es cierto? Entonces, si aumentó la pobreza y el desempleo, no tienen que darle explicaciones a nadie, claro. Para ninguno. ¿No es cierto? Trump llega ahí y busca protagonismo y le es mucho más fácil, ¿no es cierto?, que la situación en Estados Unidos. Y Merkel, que está complicada por el avance a lo mejor de la ultraderecha, de las elecciones locales en Alemania, en lo que era Alemania del Este, ahí no tiene esa... Y los chalecos amarillos que a Macron lo complicaban, es decir, esos temas no se presentan ahí. Se habla de grandes temas, el medio ambiente, el proteccionismo, pero... Yo creo que si todos los líderes políticos se sienten sin la presión que su propia opinión pública les genera. Y se sienten cómodos en ese ambiente. Más cómodos que en su casa, seguro. Sí. Quería preguntarte, Rosendo, por las elecciones, lo que vimos de las elecciones hasta ahora en cada una de las provincias. Sí. Los resultados, en general, casi todos adversos al oficialismo, no los oficialismos, sino por el contrario, favorables para los oficialismos de cada una de las provincias, pero contrarios al oficialismo nacional, digo, al gobierno. ¿Cuánto de esto tenemos que mirar y cuánto tenemos que prestarle atención para hacer una lectura de lo que va a pasar a nivel nacional? Las elecciones anticipadas en las provincias no anticipan resultados nacionales, pero crean consecuencias políticas y clima político. Es decir, ¿qué es una consecuencia política? De estas elecciones se reforzó en el peronismo la idea de que unidos se recupera el poder. Eso es una consecuencia política. Entonces no me sirven para anticipar. Sí generan consecuencias políticas. De ahí quedó una cierta sensación ganadora en la oposición y a su vez quedó dentro del peronismo esta idea de que hay que unirse para ganar, de que unidos podemos ganar, porque en varias de las provincias se ganó porque había unidad del peronismo, empezando por Santa Fe, que es la provincia que no tenía ni ganaron en este sentido. Entonces me parece que este es el tema. Entonces, si yo te digo lo siguiente, votó en 14 provincias el 37.3 del padrón. 37.3, No es tan poco, porque además estaban provincias de Santa Fe y Córdoba, que son provincias importantes, ¿no es cierto?, en ese sentido. Y bueno, yo diría que lo que representa la fórmula Fernández sacó el 43, Cambiemos sacó el 27, Labaña el 8,5, los demás 20 en todo esto. ¿Esto implica que esto es lo que va a pasar en las PASO? No necesariamente. Pero el tema de la unidad del peronismo sí genera consecuencias políticas. Ahora, ¿en dónde ves la unidad del peronismo? Digo, en la fórmula Fernández, por otro lado vemos a Labaña Urtubey, vemos peronistas en todas las fórmulas. ¿En dónde ves vos la unidad del peronismo? Gobernadores, senadores, diputados. Gobernadores. Fíjate que los gobernadores, 13 se anotaron con la fórmula Fernández, y 3 fueron con boleta corta. Uno solo fue con Labaña, que es el de Salta. Y los 3 de boleta corta, lo vimos la semana pasada, Arcioni de Chubut, con Mansur en un acto con Alberto Fernández en el gremio bancario. Lo vimos a Alberto Fernández ir a Misiones, el otro con boleta corta, en la cual el Aguad, el candidato electo del peronismo en Misiones, apoyó la fórmula Fernández. Estamos hablando de 2 de los 3 con boleta corta. Entonces, el único que quedó sin manifestarse es Schiaretti. Pero son 15 gobernadores, es decir, esto se unificó. Cuando el día 14 de mayo Cristina fue al PJ, logró solo 4 gobernadores. Es cierto, en la famosa foto de Cristina sacó 4. Vos fíjate que ahora ya hay 15 que ya han pronunciado a favor. Falta el de Córdoba, que sufre una presión importante de sus intendentes que quieren ir, ¿no es cierto?, con la fórmula Fernández, porque creen que así sacan más votos. La boleta corta tiene un costo.
Mirá. Cuando uno va con boleta corta, O sea, pierde. Schiaretti está sintiendo la presión de sus intendentes porque quieren acompañar la boleta el tema es que la Fernández. boleta corta te hace perder votos. Porque como se vota para presidente, Claro. la gente pone para presidente, ¿no es cierto? Es decir, vos ponés la boleta corta y hay que cortarle a otro la parte de presidente. Claro, tenés Es que decir, repartir ambas boletas, ¿no? Y por hacer eso, ese fíjate trabajo. que en este momento lo mismo le pasó al peronismo Sí. cordobés en el 95. Bueno, ¿no es cierto? Es decir, son 9 los diputados de Córdoba, ¿no es cierto? Es decir, perdón, son 18 y renueva solo 2, Schiaretti. Claro. Porque eso fue el resultado de otra boleta corta. Lo mismo le pasa a los neuquinos, que son los grandes expertos en boleta corta. ¿Viste? Es decir, perdés votos nacionales con boleta corta. ¿Cómo definirías este fenómeno de que el peronismo, más allá de esta unidad que explicaste muy bien, con gobernadores, senadores, diputados, que está disperso o está integrando todos los frentes Bueno, hoy? ¿qué es el peronismo? Partido, movimiento, ideología, doctrina o cultura. ¿Qué es? Es las 5 cosas al mismo tiempo. Es todo eso. Pero la nota dominante en esta etapa histórica Sí. es una cultura política. Pues fíjate que esto que se despliega del Sí. centro izquierda al centro derecha, pasando por el centro, es una cultura política, no una ideología. ¿Qué son, no es cierto, una serie de dirigentes de primera línea del PRO cantando la marcha peronista para recibirlo a Pichetto? Sí. Eso no es ideología, eso es cultura política. ¿No es cierto? Sí, Es sí, decir, sí. Entonces creo que ese es el punto. Nunca se extendió tanto el peronismo como cultura política. No es que la marcha peronista estaba muerta, no es que la simbología peronista estaba muerta. Un fallo de la justicia electoral la semana pasada le impidió al PRO usar marcha peronista y escudito peronista en su campaña. Mirá. Porque en La Rioja Claro, hacían la campaña cierto. Cambiemos, Pejote, escudito. Estaba todo mezclado, sí. Claro, es cierto. entonces yo creo que acá lo que hay es una gran extensión del peronismo como cultura, no necesariamente como ideología o doctrina ni como partido. Ese sería el peronismo del 2019. Claro, algo que a veces decía Perón, ¿no? Esa anécdota donde le preguntaba cuántos radicales hay, cuántos conservadores. Ah, no, peronistas somos todos. Rosendo, siempre es un placer escucharte. No, gracias por Muchísimas invitarme. gracias.